presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española, 1920-1234, preasociate.com. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana en este martes 18 de agosto. Seguimos acá en Enclave País. Información de último momento que compartimos con ustedes a razón del temporal y de la advertencia de Inumet. Ya hay departamentos que están azotados por las fuertes lluvias que registran inundaciones. Hay evacuados y rutas cortadas. El pronóstico del tiempo, como ustedes saben, indica que zonas como Cerro Largo y 33 están muy afectadas por las precipitaciones y esto no va a parar, va a seguir lloviendo. Toda la información está siendo actualizada en la web del país. A esta hora estamos siguiendo de cerca este tema para ver las repercusiones a nivel nacional. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al 092-799-793 y también en el chat de YouTube. Es momento ahora de darle la bienvenida a nuestro invitado a la entrevista central de hoy en Enclave País. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya está con nosotros. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, de verdad, un gusto. Fernando, se aprobó esta madrugada en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, la rendición de cuentas después de la negativa de la coalición republicana y de los votos de Cabildo Abierto. ¿Qué lectura haces sobre esto? Y que ganó Uruguay y los uruguayos y uruguayas. Si uno piensa que hay partidas para atender a la situación de las niñas y niños por 31 millones de dólares y había partidas para contratación de policías y de tecnología para la seguridad pública, si hay partidas importantes para sacar a las personas de situación de calle, si hay redistribuciones que permite que la educación pública reciba 10 millones de dólares, no haber tenido rendición de cuentas hubiera sido una muy mala noticia para el país, por lo cual cuando sí la hay, gana Uruguay. Finalmente ganó la política, el arte de hacer política, y el arte de hacer política finalmente es el arte de negociar, de buscar acuerdos, de ceder, porque nadie puede quedarse con el 100% de la verdad debajo del brazo. Y el arte de no hacer política es anunciar un día después que se reciben 350 artículos, todos ellos muy específicos, decir que no van a votar la rendición de cuentas. Esa es la no política, esa es la falta de coherencia entre el discurso preelectoral, que eran los dueños de la negociación y del diálogo, a la acción y a la práctica, que es trancar. Esto se da gracias a los votos de Cabildo Abierto. ¿Cómo es para el Frente Amplio acordar con Cabildo? ¿Va a ser un aliado a cuidar de a quién más? Pero que no es alianzas, es que lo primero, si todos los que decimos primero el país, yo no lo digo por el diario, lo digo por el país, pero si todos decimos primero el país, pero a la hora de actuar no lo ponemos primero, tenemos un problema, ¿no? Si nosotros decimos en campaña electoral somos los mejores para acordar, para dialogar, para encontrar acuerdos, y luego en el aniversario 189 del Partido Nacional el delegado plantea explícitamente que van a trancar al gobierno, eso no es acordar, eso no es dialogar, es una práctica, yo diría, de la antipolítica, de la política que no hay que hacer. Del otro lado de la vereda dicen, bueno, también cuando eran oposición hicieron lo mismo y en un momento de pandemia. Miren, en la pandemia le votamos todo. Y además les propusimos que colocaran 1% para abatir la posible caída de personas en situación de pobreza, porque había un informe del Instituto de Economía, sobre todo escrito por el economista Da Rosa, que auguraba que si no se invertía esa suma en la pobreza en el Uruguay, 100.000 uruguayos iban a caer por debajo de la línea de la pobreza. Y de hecho cayeron, es decir, en esa circunstancia no se tomó esta decisión y cayeron 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza. Pero es más, el Frente Amplio se sumó a la campaña Quédate en casa, el Frente Amplio se sumó a las campañas del cuidado, el Frente Amplio dio apoyo explícito al GACH, los técnicos y científicos del Frente Amplio actuaron en dirección a generar una conciencia ciudadana de la importancia de tener responsabilidad. Yo diría que Uruguay fue uno de los países que mayor responsabilidad tuvo. Colocar eso como moneda de cambio recuerda es medio absurdo. el Partido Nacional recuerda que lo del caceroleo a los pocos días, ¿no? Declarada la ¿Qué ver? emergencia. El caceroleo es una protesta. Como usted puede protestar por tantas cosas. ¿Cómo usted no va a protestar si 100.000 uruguayos van a quedar en la pobreza? Que no nos corre sangre por las venas y si avisamos que va a pasar algo y luego pasa. ¿Cómo no va a protestar contra la falta de decisión de políticas públicas que podía traer semejante rezago, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad?
porque hablamos de los pobres como si fueran cosas, números, y son personas que le están faltando las cosas imprescindibles para vivir, la alimentación, la energía, tener una casa con piso de material, tener un baño. A veces hablamos de personas como si fueran sencillamente números. No es que si 100.000 uruguayos caen por debajo de la pobreza es una estadística que cambia. Son personas que cambian el modo de vida. Entonces, naturalmente la protesta es legítima y en este país, que yo sepa, protestar es un derecho constitucional y legal. Yo no entiendo cómo pueden cuestionar la libertad. O sea, hablan de la libertad, pero luego te dicen que no la podés utilizar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede entender desde el punto filosófico? ¿Cómo se puede entender la libertad y la igualdad, como planteó Lacalle en su discurso de Plaza Matriz? Y luego, cuando hubo libertad responsable, esta igualdad no fue cuidada. Y 100.000 uruguayos cayeron efectivamente en la línea de la pobreza y muchos de ellos eran niñas y niños del Uruguay. Fernando. Es responsable lo que hicimos. Usted piensa en la pandemia y piensa en la actitud que tuvo el Frente Amplio en la pandemia. Y es una actitud sumamente responsable, como fue responsable en la crisis de 2002. Como fue sumamente responsable el Uruguay para encontrar caminos de entendimiento. Y quien los lideró por el gobierno fue Achugarri. El presidente era Valle, nosotros lo respetamos mucho. Yo digo, quien lideró la negociación es un hombre de diálogo, Alejandro Achugarri, a quien yo recuerdo con mucho cariño. Entonces, digamos, en los momentos difíciles, seriedad, responsabilidad. Luego, para discutir ideas, siempre estamos. Pero es para discutir ideas. No es para meternos con personas, no es para insultar familias. Bueno, ahí tenés el punto de acuerdo con nuestros hijos. Con parte del discurso de Lacalle Pou el otro día. Totalmente. Tiene un trup de personas hirientes que tuitean con más odio de lo que habitualmente uno ve en el entramado de conversación política de los uruguayos. Y sin embargo va quedando como premisa que la política bajó su calidad sencillamente porque 4 o 5 legisladores tienen gestos poco republicanos. Pero en el Frente Amplio no hay también legisladores o dirigentes que a veces Usted tienen gestos dígame poco cuál dice republicanos. esas barbaridades, cuál le dice otro senador puto de mierda. Nómbreme uno. Bueno, Nómbreme uno. hace poco hubo un diputado, Valdomir, que dijo que el hijo de Larrañaga era fracasado igual que el padre, por ejemplo, y lo reiteró varias veces. Lo perdonó, le pidió También disculpas. hubo disculpas en el caso este Sí, de que hacía pero referencia al escúcheme, puto de cuando mierda. usted pide disculpas francas, después no lo hace otra vez. Cuando usted pide disculpas y no son francas, después insulta, descalifica, prepotea. Pero, Y esa es la conducta pero no es algo permanente. común del sistema político, vos Para lo ves mí no. como más identificado en la Pero policía usted solo me republicana. pudo poner un ejemplo de algo Es uno que se puede nos ocurre ser ahora, discutible. Porque no me puede poner, y yo le puedo poner Sí. de Graciela Bianchi, la mostrada de la bandera de ayer ofensiva Schipani. del diputado Schipani, cosa que le debería dar vergüenza, no a mí lo que me da es que creo que equivocó de profesión nomás. Tendría que haber ido para una profesión más vinculada al circo que vinculada a la política. Pero al Partido Colorado, un partido de la República le debería dar vergüenza ese tipo de actitudes. Piensen en las mentiras que publicó Graciela Bianchi vinculada a periodistas, a dirigentes políticos. Piense en lo que Botana dijo vinculado a los narcotraficantes, que nosotros votábamos leyes para que favorecieran a los narcotraficantes. ¿Usted puede nombrarme esta serie de cosas que yo le estoy nombrando? No puede, Fernando, porque no hay. Vos también los calificaste como odiadores seriales. ¿Esto no contribuye a un mal clima en el intercambio político? ¿Son odiadores seriales? Alguien que dice que yo no trabajo y tengo 44 años de aporte. Sebastián da Silva. ¿Qué es eso? Usted, defíname, yo le puedo cambiar la expresión. Pero eso es generar odio. Porque cuando uno transmite eso en la red social, yo no tengo red social X porque no me interesa estar... No tenés Twitter. No, ni quiero tener, porque en un mundo... Pero mucha discusión política se da ahí. No, mucha porquería. Porquería. Discusión No, política es verdad, sí, sí. se da en los ámbitos donde hay que darla. Cuando uno quiere hacer... Sí, hay porquería, anuncios de gobierno, de manifestaciones pero políticas. perfecto, Ahí. puede ser útil. También uno se tienta enojado a escribir disparates. Y yo prefiero no tener ni siquiera el derecho a tentarme. ¿Te has atajado muchas veces? No, nunca quise. Pero incluso en la campaña interna, donde obviamente mis asesores de la campaña interna del Frente Amplio me decían, en campaña hay que tener tuit, dije, prefiero no tener. Si eso tiene un costo hay que pagarlo. Salud mental. Y autodefensa, eso que vos decís, de defender también el alma, porque yo vengo de una formación humanista cristiana, vengo de creer que hay que cuidar al cuerpo y hay que cuidar el alma, hay que cuidar cómo uno siente, cómo uno vibra, cómo uno defiende a sus compañeros, cómo uno abraza a su amigo, a su amiga, a su esposa, a sus hijos. Creo en la construcción de una comunidad, creo que el Uruguay es una comunidad espiritual muy amplia y defiendo esos valores.
pero no tampoco, en nombre del Frente Amplio, puedo dejar que nos empujen de estas maneras que yo estoy planteando. Si usted da la idea que nosotros estamos votando leyes que favorecen narcotraficantes, ¿qué dice? ¿Que no está generando odio sobre mí? Entonces, si usted dice que yo no trabajé nunca, cuando todos mis compañeros de trabajo que me encuentran me recuerdan por el trabajo, por el compañerismo, usted no está generando odio hacia mí. Entonces, digamos, cuando usted dice que el caceroleo prácticamente fue un atentado, no sé contra qué, porque nadie ha sido reflexivamente qué fue lo que alteró. No, nada, absolutamente nada. Personas que libremente golpeaban una tapa de cacerola. Entonces, cuando se generan estas cuestiones, que la derecha la genera, la ultraderecha la genera en todo el mundo, lo que se generan es una circunstancia que para mi estado de alma es imperdonable. Una cosa es discutir ideas, como me acabo de encontrar con Martín Aguirre, yo discrepo con casi todas sus ideas editoriales, pero discuto con sus ideas. No me meto con él, no me meto con su familia, no me meto con nadie. Lo que digo es discuto con sus ideas. Con otras personas no puedo discutir con sus ideas porque no las conozco. ¿Cuáles son las ideas que promueven? Por ejemplo, cuando le comparan el gasto de la estancia que compró Colonización en Florida con la inversión en pobreza infantil, 30 millones es como de dólares. comparar la compra de un vaso, que usted lo compra por única vez, o la compra de cualquier artículo, con un alquiler que lo paga todos los meses. Esto lo paga una sola vez y además se lo van a devolver los propios colonos. En el largo plazo, pero se lo van a devolver. Bueno, pero hay discusiones que también son legítimas respecto a dónde se coloca el dinero en un momento en Yo, que sin las duda, cuentas públicas son... A los colonos sin duda. Porque además si lo prometés en campaña electoral, nosotros que prometimos 25.000 hectáreas, ¿cuántas vamos a entregar? 25.000 hectáreas. Eso es cumplir con nuestro programa. Porque finalmente la producción Está bien, agropecuaria Fernando, pero y muchas darle veces tierra las al que no críticas tiene. van por dónde se No, priorizan pero las cosas y los recursos donde se compara ponen. lo no comparable. Se compara un gasto que es por única vez de un instituto con un gasto permanente. Son cosas incomparables. Es como le dije, es como comparar la compra de un auto que lo paga una vez con algo que lo va a pagar siempre. Te llevo un tema bien fresco que tiene que ver con el cruce entre Sánchez y Castillo por el tema de la esencialidad de la terminal especializada de contenedores del puerto. ¿Cómo ves estas diferencias que las lecturas políticas que dejan es precisamente choques dentro del Poder Ejecutivo? No, choques no, porque yo he hablado con los dos y ellos han ¿Hablaste hablado ahora por entre este ellos. tema? He hablado todo este tiempo porque ese es un conflicto que nos preocupa a todos, porque finalmente por ahí sale una parte de la producción nacional. El único problema que tiene el puerto no es el tema del conflicto laboral, hay otros problemas vinculados al vínculo a las navieras con la terminal de contenedores, un vínculo del que poco se habla y del que poco se escribe. Y naturalmente para un país chico como Uruguay, que exporta la mayor parte de lo que produce, que el puerto funcione normalmente es parte de la prioridad de este gobierno o de cualquier gobierno. De forma tal que tener lo más cerca posible el conflicto del puerto es una responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad del Frente Amplio. Lo que esa nota que dio Castillo, cuál era el límite que no iba a pasar, la dio hace un par de años, no es que es una... La dio en enero. Antes de asumir el gobierno, ¿no? O un poquito Sí, antes. sí, unos meses Antes de asumir el gobierno. Y luego los conflictos pueden derivar en distintas circunstancias. ¿Cuándo se aplica esencialidad? Porque esencialidad no se puede aplicar por voluntad de un gobierno. No es que un gobierno dice, voy a decretar la esencialidad de tal lugar porque se me ocurrió que esa huelga me molesta. Porque todas las huelgas tienen efectos económicos y de otro tipo. ¿Cuándo es? Cuando se violenta la seguridad, la salud, cuando se violentan cosas graves para un país. Y eso hay que estudiarse en forma minuciosa, no se decreta la esencialidad de cualquier Pero manera. está arriba de la mesa, ¿no? Esto el Sánchez gobierno pero el gobierno va a cumplir con esta premisa, porque un gobierno democrático del Frente Amplio, en un brazo la Constitución y la ley, en otro el programa del Frente Amplio. Entonces, en función del razonamiento que lleve el gobierno, del que integre a Juan Castillo, se verá cuál es la decisión que se toma. Está bien, pero acá... Una entrevista que quedó un poco aislada, donde Sánchez dijo que la esencialidad no estaba arriba de la mesa, no estaba. Y no estaba básicamente porque hay una negociación abierta que yo creo que deberían llegar a un acuerdo rápido, porque conflictos de esta extensión solo le puede hacer mal a las partes, solo le puede hacer mal al Uruguay, esta extensión de conflictos. Yo soy defensor de las luchas de los trabajadores, siempre lo fui y lo voy a hacer esté donde esté.
pero siempre hay que racionalizar porque el mejor conflicto es cuando las organizaciones salen mejor. Dicho esto, y anhelando que esto suceda, siempre queda una posibilidad que es que decreten la esencialidad. Está bien, pero eso es que es no deseado. en cuanto a la herramienta de la esencialidad, pero después hay una lectura que es que el secretario de Presidencia, que Alejandro Sánchez, diga, si nosotros le aplicamos, si esto implica que salte el fusible de que el ministro de Trabajo tenga que renunciar, que renuncie. Sí, bueno, Hay un yo mensaje creo ahí que es también. una frase, como tantas frases que uno dice, que puede ser que puede no ser la más ajustada. Yo no la hubiera utilizado. Que fue infeliz o Pero desafortunada. luego yo no la hubiera utilizado. Pero luego las partes hablaron, las partes me refiero, son compañeros, son amigos, digamos, estas cosas suceden. Lo mejor es hablar y se entendieron. ¿Qué quiere esta decir? puja Perdona, sí. ¿qué quiere decir que se entendieron? Que quiere decir que no hubo una intención de Sánchez ni de ofender a Castillo, ni de pretender que deje el gobierno, ni hubo una intención de Castillo cuando mencionó lo de esencialidad de colocar al gobierno en problemas, porque lo colocó en un momento donde ninguna esencialidad está en camino. Y yo sé lo que es para un ex dirigente sindical la esencialidad. Decís que al Pacha se le fue la moto entonces. Con la No, declaración. digo que podría haberlo planteado de una manera más adecuada, sencillamente, no. ¿Cómo ves esta puja MPP, Partido Comunista en el gobierno? No hay tal puja? Es una puja. El Frente Amplio es plural. El Frente Amplio es heterogéneo, es una unidad en la diversidad, y esa diversidad no se expresa solo entre comunistas y MPPistas. Hay sectores que tienen un volumen muy importante de votos que tienen una forma de pensar, por ejemplo, los que están vinculados a la lista 95, a la que lideró Mario Vergara, o otros sectores que piensan de otra manera, como La Vertiente, o el Nuevo Espacio, o Casa Grande. Hay tantas posiciones como sectores tiene el Frente Amplio, tiene 38. Lo que quiero decir esto es si estamos administrando bien la unidad, yo creo que sí. Esto no está exento de que haya diferencias en temas relevantes, porque las puede haber. Diferencias públicas, ¿cómo ves, por ejemplo, cuando Castillo, lo hoy repasábamos, ¿no? Salía públicamente a decir, bueno, no me gustó lo de portaaviones, no me gustó lo de los blindados, diferencias así en concepción de gestión ideológica que se hace en público y que a veces queda como desautorizando al presidente? ¿A vos te hace ruido o te parece esto dentro de la normalidad de la Orsi ha dicho diversidad que del frente? él le ha dado a los ministros la libertad de expresarse. Siempre tenemos que ser responsables. Pero si Orsi dijo esto, y yo conociendo a Orsi, es la amplitud que Orsi tuvo para generar condiciones para que finalmente los ministros tengan libertad de expresión como cualquier ciudadano. Eso no quiere decir que en cualquier tema se puede expresar, pero hay temas que especialmente nos duelen a los frente amplistas o nos incomodan a los frente amplistas o a algunos de los frente amplistas, y a veces nos callamos y a veces los manifestamos. ¿Cuáles son esos temas que incomodan? Bueno, hay una fuerte presión de Estados Unidos, sobre todo América Latina. Esto ya a esta altura es indiscutible, desde que secuestraron a un presidente para abajo, más allá de la opinión sobre Maduro. Que un país entre en otro país, saque una persona y la juzgue en su país, no se precisa ser abogado para saber que hay violación del derecho internacional. La debilidad de los organismos multilaterales como la ONU ha generado un mundo sin reglas. Y en ese mundo sin reglas, un presidente como Trump puede intervenir en Brasil para pedir la liberación de Bolsonaro, puede intervenir en Argentina para pedir que voten a Milei porque de lo contrario no va a dar un préstamo, puede intervenir en Colombia, de hecho le puede subir el arancel a Brasil en plena campaña electoral al doble, puede tomar decisiones que a todos nos quedan muy incómodas. Y en ese mundo de presiones está el tema de los deportados, que por suerte todos nos hemos expresado de la misma manera, la fuerza política y el gobierno, en el sentido que siempre que vengan extranjeros al Uruguay van a ser bienvenidos siempre y cuando no se violenten los derechos humanos. Es decir, que la persona quiera venir a Uruguay y que se respete cierta salvaguarda de la ONU en quienes van a llegar a nuestro país. ¿Cómo crees que va a terminar este episodio? Porque decís que Uruguay tiene margen como para ponerle condiciones, Estados Unidos no, mira... No, condiciones no, pero hay soberanía. El día que nos digan, si no bajan el salario 3%, más vale dejar el gobierno. ¿Cuál es el límite que tenemos que resistir? Me parece que tampoco es que nos pueden pisotear. Entendemos el poder, pero no defendemos nuestro país, nuestra soberanía. Eso que no viene ni siquiera de la esencia del Frente Amplio, que viene
de la esencia de los partidos fundadores de la nación. El antiimperialismo no fue una creación solo del Frente Amplista. Hay que ver cómo se manifestaba Herrera en relación a la actitud norteamericana sobre los países de América del Sur. Entonces, digamos, hay cuestiones que obviamente nos incomodan. Que dejen a Cuba sin petróleo, sin alimentos, sin la posibilidad de llegar turismo, sacando a las empresas del país, nos duele, nos aterra. ¿El conflicto en Medio Oriente y la postura que ha tomado el gobierno? No, bueno, la postura, de acuerdo al propio embajador palestino, yo creo que la nota la leí en El País, pero no me acuerdo si fue en El País o en El Observador, plantea que, bueno, que lo importante para Palestina es cómo vota Uruguay en los organismos internacionales y claramente ha votado con las posiciones que ha tenido a lo largo de la historia del Frente Amplio. Y eso, naturalmente, es positivo para Uruguay y para los Frente Amplistas. El Frente Amplio ha definido ese episodio como un genocidio. Y lo mismo ha hecho los senadores del Frente Amplio en el Parlamento, y así lo manifestó el secretario de la Presidencia en una oportunidad de decir. No Cancillería, no la postura oficial del gobierno. No hay una postura oficial, pero hay una postura del Frente Amplio clara. Esto no nos convierta en antisemitas. Lo peor que podría pasar es que una posición sobre una intervención de una guerra desmedida que termina en una masacre y luego en un genocidio no nos puede transformar a los Frente Amplistas en antisemitas, es decir, en pensar en los judíos uruguayos como si estuvieran actuando en esa decisión, cuando es una decisión pura y exclusiva del gobierno de Israel. Ni nos puede transformar en antisemitas en ningún lugar del mundo. Y este es un peligro que se corre, porque cuando se generan estos pronunciamientos, luego siempre hay que tener los antídotos, porque nosotros convivimos hace mucho tiempo con judíos uruguayos que son nuestros amigos, incluso que fueron nuestros ministros, nuestros directores. Entonces, cuidado cuando nos pasamos de rosca y confundimos definir una situación en Medio Oriente, como la hemos definido con claridad, y una condena a esos actos, como condenamos también a lo que hizo Hamás en octubre, que generó un acto terrorista inadmisible, pero eso no nos puede transformar en antisemita. Este es un riesgo que hay que evitar y esta es una política que hay que defender. Y esto lo manifestamos en el activo de militantes en el Teatro Galpón con esta claridad. Te iba a decir, ahí en el Teatro Galpón dijiste que el gobierno cometió errores, ¿no? Y hacía referencia a la baja de las encuestas. ¿A qué errores te referías? Bueno, sobre todo de gestión política, hacer política. Cuando uno llega al gobierno, ni llega para tirar toda la estantería, porque no todo lo que hizo el gobierno en la calle estuvo mal. Hubo una cantidad de indicadores que claramente fueron muy negativos. Un indicador muy negativo es el nivel de déficit fiscal que le dejó al Uruguay. Casi $1.000 millones más de lo que se había anunciado en la rendición de cuentas última. Un indicador negativo es que le dejó a Uruguay $1.000 millones en deudas para que este gobierno pagara, entre otras cosas. También lo que argumentan es la pandemia, ¿no? No, pero ellos lo prometieron en la rendición de cuentas del año anterior, porque entiendo lo de la pandemia, pero la pandemia no justifica todo el periodo de gobierno. Yo le entiendo todo. Lo que digo es que en la rendición de cuentas última, antes de terminar el periodo de gobierno, auguraban un déficit fiscal. ¿Qué pasó? Carnaval electoral, perdóname, pero es así de crudo y duro. Y en el carnaval electoral endeudaron al país y le dejaron al Frente Amplio porque una circunstancia muy negativa. Y luego, ¿cuáles otras cuestiones? 5 años donde no hubo crecimiento salarial, 40 de los 60 meses perdimos salario. Todos los que están acá perdieron salario. 40 de los 60 meses perdieron ingresos los jubilados. Les adelantaban el 3%, pero se los quitaban en enero. Se los adelantaban en julio y se los quitaban en enero. Te van a decir lo mismo. La pandemia dejó una situación y un impacto que arrastró y no, pero que y lo generó, digan, pero no lo puedes justificar porque el país empezó a crecer al año siguiente y ese crecimiento no se vio reflejado en la vida de los uruguayos. Dejaron mayor cantidad de personas en situación de calle, aunque Lema vio un éxito en haber dejado 30% de personas más en situación de calle. Donde yo veo un fracaso, él ve un éxito. Esto puede ser discutible. Pero es de Lema ese fracaso, así como es de Civil el fracaso de ahora la gente en situación de calle. Bueno, pero yo ahora no está cuantificado. Sé que tenemos, en vez de 5.000 lugares de refugio, 9.000. ¿Eso a usted le llama fracaso o le llama éxito de una política? Sé que declaramos una emergencia y hoy hay menos personas en situación de calle. ¿No hay ninguna? No. Hay, pero hay menos.
Hoy tenemos dispositivos para que la gente de calle entre en los 19 departamentos. ¿Saben cuántos había en el periodo pasado? 6. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Hay un cambio, solo si no lo quiere ver, no lo ve. Pero hay gente que no lo quiere ver. Hay un cambio en la gestión de política de la gente en situación de calle, De positivo. la calle, de la niñez, de donde hay más dolores. Porque es uno de los temas que más le duele a la militancia del Frente Amplio, ¿no? ¿Y no te va a doler? No, pero si Yo está mejorando vivo no en el debería lugar- doler. Yo vivo en la esquina donde hay más personas en situación de calle. Y no las miro como si fueran una cuestión más de la plazoleta del IABA. No las miro, las miro con dolor, porque los militantes, frente amplistas, sociales, siempre vemos estas cosas con dolor. Pero me consta que hombres y mujeres de los partidos tradicionales miran estas cosas con dolor. No es que es el patrimonio de la izquierda mirar con dolor. Bueno, pero si todos miramos con dolor, contribuyamos a políticas que de alguna manera saquen a las personas de la calle. No trabemos una rendición de cuentas otra vez que tenía recursos para personas en situación de Fernando, vuelvo y retomo la pregunta que te hacía Joaquín y en función de lo que tú decías en el Galpón este sábado, decías, naturalmente hemos cometido errores. ¿Qué errores? Bueno, uno, y como venía diciendo, es cómo hacemos política. Ni nos votaron para tirar las estanterías, pero tampoco nos votaron para que todo quede como está. Y si nosotros estamos ejecutando un montón de cambios es porque la gente votó un cambio. La gente podía reelegir un buen gobierno, que era lo que planteaba Delgado, o un cambio. Pero ahí hablas de errores de comunicación. De política, de hacer política. Si nosotros estamos en De el gestión. medio de gestión política, si nosotros estamos en el medio de la mayor cantidad de becas de la historia del Uruguay para mantener los estudiantes en secundaria, eso no puede ser un dato estadístico. Esto tiene que ser parte de la política del gobierno. Vamos a llegar a 70.000 becas al final del gobierno. El Uruguay tenía apenas 14.000. ¿Pero qué significa que Van sea a parte, van a ya es duplicar parte el de valor. de la gestión de gobierno? No, pero eso es gestión administrativa, la gestión Que política lo tiene que explicar, vender. ¿Cómo gobernás con la gente? Finalmente, si va a haber 70.000 beneficiarios, ¿la gente qué aspira de esa beca? ¿Cómo se sostienen esos chiquilines en clase? Si a esas becas le agregás duplicar los comedores escolares en secundaria y en UTU, ¿acaso no estás hablando de educación? Si a eso le agregás llegar a 1/3 de los alumnos en escuela de tiempo completo, tiempo extendido, esto no es darle mayor oportunidades a las mujeres jefas de Pero, hogar. ¿Cuál es el error ahí? Si es extender a 3 años, el error es que esto no lo conoce nadie. Pero es de la comunicación. Es lo mismo que decía el No, gobierno de anterior. hacer- uno No hace comunicamos bien los logros. No es como ese lugar común. No comunicamos bien los logros, no. Yo estoy hablando de hacer política. Pero ¿y cuál es la diferencia? Porque ¿por qué eligen los políticos para llevar adelante un gobierno? Pues los políticos le hablan a sus votantes, le explican a sus votantes y al resto de los votantes. Falta conectar Pero con al la gente, primero que hay que Fernando. hablarle, eso, hay que hablarle a los votantes. ¿Quién nos dio la posibilidad de gobernar? Un conjunto de uruguayos y uruguayos que entendieron que el Frente Amplio era la fuerza política, el mejor proyecto político para liderar este proyecto, ese proceso de 5 años. ¿A esas personas les hemos hablado suficientemente? Desde mi punto de vista, no. Y eso es un ¿Estamos error de trabajando gestión. en eso? Bueno, obviamente estamos trabajando. De hecho, el activo en el Galpón tiene que ver, ¿Y quién le tiene que hablar a la gente? ¿Le tiene que hablar el gobierno? primer lugar, ¿Le el tiene que hablar gobierno. el Frente Amplio? en primer lugar, el gobierno. Y tiene la principal responsabilidad porque es quien conduce el país y que para quienes fuimos votados. ¿Está faltando más izquierda? A las decisiones de gestión no, a la comunicación sin duda. O sea, ¿Y qué ves? ¿Tibieza en Yamandú Orsi no, en asumir no es un problema de tibieza, es un problema de formas, de estilo. Lo hemos conversado mucho, cada cual es como es. Digamos, nosotros no podemos pretender Claro, pero más allá del cada liderazgos cual es como es. en el cada cual como es se puede trabajar para tener una comunicación política Pero hay algo que no adecuada está que él logró. enganchando. Porque si él logró ganar una elección, es que en un momento logramos comunicar adecuadamente qué queríamos hacer, cuál era el rumbo que íbamos a llevar. Bueno, pero Ese entonces, ¿qué rumbo se rompió? ¿Qué es cambió? un rumbo justo, porque estamos cumpliendo con duplicar el presupuesto de los asentamientos, para achicar la cantidad de personas viviendo en asentamientos, de 350 Fernando, millones. pero para un poco, más allá de las medidas y de puntualizar, estamos vayamos al haciéndolo. corazón de que Estamos está bien, cumpliendo pero con nuestro programa. ¿dónde está la falta de conexión precisamente Bueno, para en conectar con la hablarle gente? a nuestros votantes, en primer lugar, y luego al resto del pueblo uruguayo. Hay una parte del pueblo uruguayo que no nos va a escuchar, que no nos escucha, que sencillamente hagas lo que hagas va a estar mal. Pero hay una enorme parte del pueblo uruguayo que vota a los partidos tradicionales y que sí nos escucha, en la medida que nuestro planteo sea claro. Entonces, en primer lugar el gobierno, pero en segundo lugar la fuerza política, tenemos que hablarle claro a la sociedad uruguaya hacia dónde vamos. Yo creo que en el Galpón
hicimos un enorme ejercicio de explicar hacia dónde vamos y creo que eso dio resultados. Claro, pero el Galpón y el Frente Amplio no es gobierno. Sí, pero ahí estaba Sánchez y Cosi. Sánchez y Cosi, Claro. miembros del gobierno, y estaba el Frente Amplio y obviamente estaba el Galpón lleno, que es la parte más importante del cambio, cuando el pueblo interpreta el cambio y lo empieza a transmitir mirada a mirada. Esto que te hablaba del humanismo, no hay nada más transformador de las personas que mirarnos y poder conversar. Bueno, si esto vuelve a suceder, si los Frente Amplistas volvemos a hablar con nuestros vecinos, esa comunicación política del gobierno y del Frente Amplio va a llegar en primer lugar a nuestros votantes. No porque prioricemos, porque eso es los primeros que tenemos que llegar siempre. Son nuestra gente, es la gente que nos ha apoyado, es la gente que nos trajo hasta acá. Es a la que le debemos estar donde estamos. Pero luego también hay que hacer un esfuerzo de hablarles a los que aún no nos han votado, pero tienen esta sensibilidad que yo te digo, que ven una persona en situación de calle y sienten que hay que resolver el problema. Y decís que hoy las cosas están al revés, que el gobierno está teniendo un espectro más amplio y que debería hacer enfoque primero en los Frente Amplistas. Faltan, yo haría 3 guiños hacia la izquierda, un guiño al resto. Pero no es algo que no haya... Los errores de gestión tienen que ver con esto entonces que estás diciendo, los errores de gestión política. Pueden haber otros, obviamente. ¿Cuáles? Yo no estoy... No sé, política exterior, por ejemplo, vos tenés una mirada distinta. Yo tengo una mirada que la política exterior del Uruguay tiene algunos puntos que entran en contradicción con las posiciones de los Frente Amplistas. Mirá. Y esto hay que resolverlo. ¿Hay que resolverlo cambiando el ministro? No. Hay que resolverlo explicando con claridad hacia dónde va la política exterior del Frente Amplio. ¿En qué puntos, así resumidamente? Bueno, claramente contradicción. Tenemos que explicar el tema Medio Oriente, tenemos que explicar nuestra clara solidaridad con Cuba. Finalmente Uruguay fue uno de los pocos países que envió ayuda solidaria al pueblo cubano. Tenemos que explicar los problemas en el mundo para que la gente pueda entender el contexto en el que Uruguay está definiendo posiciones. Y también tenemos que señalar cuáles son los avances en política exterior para que Uruguay haya mejorado su vínculo con China, haya mejorado su vínculo con otros países asiáticos, que le permita a Uruguay tener mayores mercados. Entonces, digamos, tenemos un papel interesante en la política exterior, pero si la izquierda no logra esto, vehiculizarlo a través de nuevo de la gestión política, puede quedar como una política de mala calidad. Concretamente, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno para revertir el bajo nivel de aprobación en las encuestas y el alto nivel de desaprobación? Enorme. Arana tenía en el año 95 20%. Si hubiéramos leído la encuesta del primer año de Arana, tendríamos que haber pensado que íbamos a perder la elección. ¿No te gustó la última encuesta de opción? No, creo, pero no, ni siquiera lo afirmé. Fue una cosa Pensás que hay una falla. Yo de las muchas encuestas que vi, tuve encuestas con fallas en mis manos. No es que me lo imagine. Y las encuestadoras la volvieron a hacer y la falla existía. Porque en la estadística siempre hay fallas. Cualquiera que haya trabajado temas estadísticos sabe que hay fallas. Yo si hay fallas en esta o no, no sé. Simplemente manifesté. Pero no varió tanto, ¿eh? 19% venía de 20%. Yo lo que digo es que hay una de 31 y una de 20. Una de las dos está mal. ¿Estamos de acuerdo? Factum dice 31, opción dice 20. Igual 31 es bajo, ¿no? Bueno, pero usted no me va a comparar 31 con 20. Si eso fuera igual, si diera lo mismo tener 31 que 20, la gente no se pelearía. Y le voy a dar otro dato. Cuando nosotros salimos a buscar firmas para la LUC, las encuestadoras más prestigiosas del Uruguay nos decían que con suerte 400.000 uruguayos firmarían para derogar la LUC. Y la política transformó esa realidad, pues salimos a buscar puerta a puerta las firmas, terminamos explicando por qué eran nocivos los contenidos de la LUC, trabajamos durante un tiempo muy importante en la recolección de firmas y finalmente entregamos 800.000 firmas. O sea, no solo es reversible, es tan reversible que estamos trabajando desde ya para revertirlo. Viste que los principales problemas son, estábamos hablando de política exterior, no aparece ni en el podio, obviamente, si esta economía y seguridad con grandes niveles de desaprobación. ¿El gobierno está yendo en la dirección para corregir esto? Está yendo a la dirección. Construyó, en el tema de seguridad, construyó un Plan Nacional de Seguridad Pública 10 años. Nosotros no le prometimos a la sociedad uruguaya esto lo vamos a resolver en los primeros 6 meses porque nadie sensatamente puede resolver eso. ¿Tomarse un año no fue mucho para la situación de emergencia y urgencia? No fue mucho porque se trataba de un plan a 10 años, porque mientras tanto se aplicó un plan. En ese año que dicen no se hizo nada,
terminamos deteniendo a los principales líderes de narcotraficantes del Uruguay, terminamos teniendo la incautación mayor de drogas del Uruguay. De hecho, en ese primer año bajaron en las estadísticas la mayoría de los delitos. Es decir, se trabajó mucho en la política interior. Eso no significa que se haya resuelto. No se incorporaron los 2000 policías que Orsi dijo que se iban a incorporar el segundo día de asumir. Se están incorporando, se los está formando más tiempo. Pues largábamos policías a la calle prácticamente sin formación ninguna. Y se enfrentan hoy a un delito que es mucho más complejo que el Uruguay estaba acostumbrado a vivir. Nosotros pasamos a ser un país en donde pasaba la droga, un país de tránsito, a un país de acopio. Y ese cambio trajo también un cambio en el modo del delito y en la forma violenta del delito y en el armamento, digamos, tecnológico sumamente pesado. Enfrentar eso supone tener una estrategia, ojalá común, a 10 o a 15 años para abatir con políticas sociales y con políticas represivas un tema que angustia a la sociedad, porque una cosa que limita la libertad brutalmente es que la gente salga a la calle y siente miedo, que la gente venga caminando por la calle y sienta miedo, que la gente habite en una pequeña ciudad del interior y sienta miedo, o sienta balacera cerca de su casa, o esas cosas provocan indignación, temor, bronca, falta de libertad. Entonces hay que atacarlas. Y pero demanda de mano dura. ¿El gobierno está dando respuesta a esa demanda? Nosotros no vamos a hacer cualquier cosa. Si alguien piensa que nosotros vamos a asumir la política de Bukele como ha planteado Ojeda, no. En un gobierno de la izquierda eso no es un menú posible. Pero sí hay que ser capaz de construir una alternativa a este modelo que violenta los derechos humanos para que la gente vuelva a no tener miedo cuando camina. ¿A vos qué te parecen los blindados militares recorriendo los barrios? Me parece muy bien. ¿No te parece que da mala imagen asociado a lo militar? Ninguna mala imagen. Hay que hacer seguridad teniendo las mejores herramientas con que un Estado cuenta. Eso no significa para nada violentar los derechos humanos de nadie, sino proteger al que nos protege, en este caso a la policía. Me imagino que no compartir lo que nos decía Sebastián da Silva el otro día de entrar con los comandos militares, con francotiradores. Él ve mucha película y tal, yo qué sé. Es parte de los personajes que la calle no quieren que haga política de esa manera, pero imagínate lo que fue para él y otros actores del Partido Nacional el mensaje de la calle Pou de dejar el lado del agravio. ¿Y si no? Te pregunto. ¿Y si no? Buscá. No, puede ser general, por eso. Vos no encontraste, yo no encontré, Malena no encontró, mandame el listado por WhatsApp igual. Pero sí encontramos los otros, ¿no? Y yo te dije con dichos concretos. Y algunos los dejé porque creo que tampoco hay que flotando. Hay que generar tanto mecanismo de defensa. Pero claramente hay una forma de hacer política que no le conviene al Uruguay, que no le conviene a la democracia uruguaya, a la calidad de la democracia uruguaya, pero que tampoco le conviene al Partido Nacional, digamos. Me parece que el razonamiento de la calle está más vinculado a proteger al partido al que pertenece que a proteger al Frente Amplio, ¿no? Ayer dijo Alejandro Sánchez, si la calle Pou efectivamente se presenta para el 2029, le ganamos. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es una afirmación en la que yo creo que hay posibilidades. Posibilidades. Posibilidades importantes, como las hubo en la elección anterior. La elección anterior trabajamos para que hubiera posibilidades importantes. Con este Nadie nivel... podía decir ganamos, pero teníamos posibilidades importantes. Vos has dicho que la calle Pou advirtió de no dar por ganada de su lado. Sí, porque es un político de ideas. Entonces, analiza los números de las encuestas no solo como un número general, sino que va al hueso en las encuestas y esas encuestas no le dan ni cerca ganando la elección. O sea, cuando uno va a un análisis más preciso con los sociólogos de los partidos, con los politólogos de los partidos, encuentra una cantidad de cuestiones que le dan al Frente Amplio muy buenas posibilidades de ganar. Aún con los niveles bajos de aprobación. Pero los niveles bajos se cambian. Ya te digo, Arana en el 95-20%, cuando terminó su periodo 70%. Estas son fotos, las fotos cambian. ¿Es un líder de la calle Pou? ¿Es un líder político? Del Partido Nacional, sin duda. Bueno, eso lo reconocen los blancos cuando asumen que habría una candidatura. Hay otras definiciones que es un dirigente muy hábil, que tiene liderazgo. Es un dirigente, pero tiene un liderazgo. Yo qué sé, lidera a un sector importante del Partido Nacional y a un conjunto de dirigentes importantes. Yo lo respeto porque por lo menos discute ideas, por lo menos pone y con muchas yo discrepo fuertemente, pero coloca ideas como colocó Juan Martín Posada en la edición del domingo, ideas que dicen por dónde no hay que ir.
porque claramente una preocupación de un intelectual del Partido Nacional como Juan Martín Posadas, su idea no es gobernar él, su idea es que su partido no cometa tantos errores que no le permita llegar en mejores condiciones. Pero esos son ideas, con la calle se discuten ideas. Y también gestión, porque él gobernó, y él, desde mi punto de vista, fracasó en el gobierno. Naturalmente que esto siempre es discutible, pero yo di algunos datos, podría haber dado otros, cómo quedó salud pública, con cuántas deudas, cuán mal negocio se hizo comprando patrulleras oceánicas con garantías falsas, como dijo Castín Debat en el mismo Canal 12, tendría que estar preso por nabo, digamos. ¿Y por qué mantiene los niveles de aprobación que tiene él? O sea, ¿qué lecturas, qué reflexión hace? ¿Por qué? Lo mismo, la aprobación es una foto del momento. Pero puede estar equivocada y bueno, la única vez que se pidió fue cuando se fue a reelegir el buen gobierno. La gente tuvo la posibilidad de elegir el 2 del gobierno como reelección de un buen gobierno. Pero no es lo mismo, ¿no? Yo lo que digo, si no habría reelección. ¿Cómo era la campaña electoral? ¿Era vote al Partido Nacional o reelegí un buen gobierno? Era reelegí un buen gobierno. ¿Por qué? Porque se consideraba que el peso de la calle sobre la elección iba a ser fundamental para ganar. Y había una moneda en el aire, por eso te digo que a veces hay fallas, y parecería que esa moneda en el aire no estaba tan en el aire porque había 93.000 votos de distancia. Esto no es ofensivo para las encuestadoras, es que la política cambian los números. Fernando, y es lo que el Frente Amplio empezó a hacer ya hace un rato largo. El politólogo Adolfo Garcés estuvo en esta mesa la semana pasada y dijo que veía tu nombre como una posibilidad para el 2029. Ninguna posibilidad. Ninguna. ¿Tu lugar es en la presidencia del Frente Amplio? Sí, sin duda. Pero ninguna, descartado. Creo que sí hay hombres y mujeres dentro del ¿Cuáles Frente son Amplio. esos hombres y mujeres? No, yo hoy no los voy a nombrar, no porque no. Bueno, pero hay algunos que Alejandro están Sánchez es el más claro. No porque por ejemplo, los tenga vetados. Yo creo que hay varios que tienen condiciones para disputar la presidencia de la República y que se han preparado y que conocen el Estado y que efectivamente tienen condiciones para llegar a ser presidentes y hacerlo de buena manera. Pero no los vamos a desgastar antes de tiempo, por varios motivos. Porque nuestra primera responsabilidad es gobernar hoy. Nosotros no podemos estar distraídos a ver quién va a ser el presidente en 2029. También es bueno mostrar liderazgos claros, ¿no? Pero los y hay. Constituidos, porque es uno de los desafíos del Frente Pero Amplio. los hay. Entonces, cuando los hay, no son los liderazgos, porque finalmente nosotros tendemos siempre a comparar, ¿no? Y decimos, bueno, Mujica, y Danilo, y Tabaré, y Mariano Arana. Nosotros tenemos los liderazgos de esta época. Y en los liderazgos de esta época yo puedo nombrar muchos. Y como puedo nombrar muchos... Pero ninguno tiene la dimensión de esos que nombraste recién todavía, está pero lejos, cuando llegó Tabaré a ser candidato a la intendencia, no tenía la dimensión de Serengui. No. La obtuvo después. Yo le diría que lo tuvimos que presentar en sociedad. Decís que todo tiene un tiempo de maduración. Y claro, y también es que estamos haciendo un duelo tremendo. Perdónenme que vuelva al humanismo. Pero cuando mueren 4 personas de esta magnitud en 5 años, Tabaré, Mariano, Danilo, Pepe, ¿usted cree que no hace un crack la organización humanamente hacia adentro? Hace tremendo crack. Y hay que poder hacer ese duelo. Y al mismo tiempo que estamos haciendo un duelo tremendo, estamos gobernando, yo creo que con resultados muy auspiciosos. Porque cuando uno dice, en el año y medio de gobierno creamos más de 40.000 puestos de trabajo, entiendo que la mayoría son de Río Negro, la mayoría son en el interior, pero la mayoría son de Río Negro al sur. Y hay que trabajar para más puestos de trabajo en las zonas donde hay más desempleo. Pero es tremendo el número. Si yo le digo, las jubilaciones mínimas crecieron 6,5%, en términos reales en apenas un año y medio, bueno, le estoy dando un resultado de hacia dónde va el gobierno, de cuál es el rumbo del gobierno. El rumbo está muy claro. Estamos atendiendo a los trabajadores, estamos atendiendo a los jubilados, claro, el tema estamos es si la atendiendo gente, a las niñas y niños, estamos atendiendo el tema las es si la prestaciones gente lo sociales. percibe también, y bueno, tú has en hablado eso hay de que la trabajar. disconformidad que hay, inclusive en la militancia. Bueno, en eso es que lo que hay que trabajar. Por eso hablaba que no es un problema de gestión, cumplimiento de programa. No es un problema de no estar cumpliendo con las prioridades. Es un problema de estar gobernando para la gente, pero todavía no estar gobernando con la gente. Y gobernar con la gente es esto que yo digo, es participar, es hablar, es conversar, es poder salir a golpear puerta a puerta. Dijiste que le faltó un poco de empuje al gobierno en el tema del diálogo social, las recomendaciones que se incorporan, me imagino que vinculados al tema de la SAFAP, creo que lo dijiste en el plenario, ¿no? Sí, lo primero, para mí me hacen decir mucha cosa, ¿no? ¿Cómo que te hacen decir muchas cosas? En medios de prensa, trascendidos. Las decís vos, te preguntan. Yo no las digo, nada que voy a decir. Yo no le doy, si algún periodista acá encontrás que diga Fernando Pereira fue mi fuente,
Me voy caminando hasta Está bien, China. pero on the record. Pero cuando te transmiten tus palabras, siempre le agregan una palabrita. Yo no puedo estar desmintiendo cada cosita que hay si representa más o menos globalmente. Pero que ¿qué faltó fue empuje. lo que dije? Nosotros tuvimos una serie de temas donde avanzamos tremendamente en el diálogo social. Voy a enumerar algunos. Transferencias a la niñez, una causal jubilatoria anticipada para los 60 años que implica para el 30% de los que tienen ingresos jubilaciones iguales o mayores a lo previo a la ley 20.130 y para el resto una menor jubilación, pero la posibilidad de tenerla. Eso claramente genera la condición de que la mayor parte de la gente se jubila a los 65 años, pero que no se los mande al barrer, que era la crítica principal. Esto es un gran avance. Vamos a avanzar en el tema del seguro de paro para las unipersonales, porque finalmente pierde un trabajo un unipersonal y no tiene forma de aguantar un tiempito mientras busca reacomodarse en el mundo del trabajo, y esto es fundamental. Está bien, Fernando, pero ¿qué Algo pasó se con el trabajó en empuje? el mundo del cuidado y donde no pudimos cumplir, en el tema del ahorro individual, en el pilar 2 del ahorro individual, llamado en el Uruguay la SAFAP. Ujú. ¿Por qué no pudimos cumplir? Por un conjunto de señalamientos financieros que podían complicar a Uruguay. Nosotros no somos irresponsables. Lo que no podemos decir es cumplimos con el acuerdo. Avanzamos porque las AFAP van a tener una comisión de entre 5 y 10% menor, es decir, vamos en dirección a que el lucro no sea lo más importante de estas empresas, porque generamos la ventanilla única para que la gente pudiera jubilarse, pero finalmente ese organismo centralizado que íbamos a generar, no lo generamos. Entonces hay que poder admitir que en ese tema no pudimos cumplir. Y esto es parte de lo mejor de la política. Decir, en esto cumplimos lo que relaté, en este tema no pudimos cumplir. Y cuando el movimiento sindical nos dice, ustedes en este tema no cumplieron el acuerdo, no cumplimos el acuerdo. Tiene fundamentos, pero no cumplimos el acuerdo. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos. Oh, en un Enclave placer, País. un placer y a las órdenes. Te Siempre esperamos un por placer. acá, nuevamente. Con mucho gusto. Hacemos una brevísima pausa, ya seguimos con más Enclave País. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.